Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a dejar que entren todas las personas. Bienvenidos a todos los que van entrando a este webinar. Siempre nos encanta saludarlos, así que díganos desde dónde nos están escribiendo. Siempre nos encanta saber de dónde estamos, hasta dónde estamos transmitiendo los webinars. Siempre encontramos datos muy interesantes, parques, organizaciones. Entonces, escríbanos ahí en el chat. Mientras tanto, El Salvador. Saludos a El Salvador. Saludos. A Pachuca. Pachuca. Muy bien. Siempre nos encanta de verdad saludarlos a todos. Cada vez la comunidad se hace más grande. Y bueno, pues bienvenidos. Yo soy Cintia Hernández, coordinadora de comunicación de la ANPR México y me acompaña. Y yo soy Victoria Martín, directora de contenido de educación de la ANPR México. Muchísimas gracias por conectarse a ver este webinar. Estamos muy emocionadas porque es un tema muy importante, pero sobre todo muy ad hoc a el mes de marzo en el que estamos. Así es. Y bueno, seguimos con los saludos. Monterrey, Brasil, Colombia, Arequipa, Perú, muchísimos lados, desde Las Vegas nos ven hoy. Hoy estamos internacionales. Así es, así es. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Y bueno, vamos a dar unos pequeños anuncios mientras tanto y recordarles también que pues la ANPR siempre va a estar compartiendo todo lo que ustedes hacen, todo lo que trabajan. Así que si tienen algún blog, artículo, un caso de éxito, de estudio que quieran pues publicarlo en nuestra asociación, en la plataforma de conexión ANPR, será bienvenido. Así que pueden comunicarse a contenido con Victoria Martín, a contenido @anpr.org.mx para que puedan pues mandarnos, incluso si son eventos, convocatorias, simposios, lo que sea, pero todo evento que ustedes necesiten que se difunda, tengan la confianza de compartirlo para que nosotros podamos difundirlo. Recuerden que cada mes tenemos nuevo contenido, todos los lunes tenemos un podcast diferente, también tenemos un parque del mes diferente. En esta ocasión, en marzo, tenemos al Parque Fundación Cuscatlán, que está siendo reconocido por todos los labores que realizan día con día. También tenemos un artículo destacado, un artículo del mes. Así que, como decía Cintia, si quieres que tu parque forme parte de estos esfuerzos, o si tienes algún escrito, algún documento que quieras compartir con nosotros, nos los puedes enviar y con gusto te ayudamos a poder difundirlo a través de nuestras redes. Así es. Y bueno, siguiendo con estos avisos, también comentarles que está abierta la convocatoria de World Urban Parks Congress. Ya estamos pues, animándonos para este nuevo evento que ya estamos ansiosos que sea. Falta todavía un poquito de tiempo hasta noviembre, pero ya vamos haciendo pues apertura de este gran evento. Si quieres participar como ponente o en algún póster científico, puedes hacerlo a través de esta convocatoria. También les dejaremos la información y es hasta el 30 de abril, ¿eh? Ojo con eso, para que vayan pues armando toda la información que necesiten y subirla a la plataforma del Congreso. Y bueno, entre últimos avisos también, si necesitan saber información sobre la membresía de Conexión NPR, tienen dudas porque no pueden entrar a la plataforma o cualquier otra duda que tengan en relación a la membresía, por favor también acérquense. Nosotros vamos a dejar aquí toda la información para que podamos atendernos pues lo más pronto posible. Y ahora sí, ya después de todos estos anuncios importantes, Victoria, por favor, ayúdanos a presentar a nuestros grandes invitados del día de hoy. Claro que sí, como cada mes, hoy tenemos un tema diferente y un webinar nuevo. Tenemos dos colaboradores que estamos muy emocionados que puedan estar impartiendo este webinar. Es un honor poder colaborar con ellos. Y bueno, comienzo. Tenemos primero a Carolina Vicentín. Ella es periodista y oficial de comunicaciones de UNOPS, agencia de la ONU especializada en gestión de proyectos, infraestructura y adquisiciones sostenibles. Carolina es especialista en bioética y marketing digital. Trabajó en diarios brasileños y fue consultora de la Organización de Estados Iberoamericanos. También tenemos con nosotros a Adriano Sonfeld. Él es analista de proyectos del Instituto Semella, una ONG que trabaja para que los parques brasileños, urbanos y naturales, sean orgullo de todas y todos. Es ingeniero civil con experiencia en la estructuración de proyectos de asociaciones público-privadas y es líder de realidad climática desde el año 2020.
Carolina, Adriano, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos ansiosos de poder escuchar todo lo que prepararon para nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, gracias. Buenos días, buenas tardes, quizás buen día, buenas tardes, buenas noches. Estamos muy internacionales hoy, como ha dicho Victoria. Yo soy Carolina, yo soy periodista y como ha mencionado Victoria, trabajo como oficial de comunicaciones de UNOPS. UNOPS, la Agencia de las Naciones Unidas especializada en proyectos de infraestructura, gestión de proyectos y también en procesos de adquisiciones sostenibles. En UNOPS yo también tengo la función de trabajar como punto focal de género, diversidad e inclusión. Y este también es una de las razones por las cuales estoy aquí hoy en este conversatorio con ustedes. UNOPS tiene desde hace unos años una estrategia de gender mainstreaming, según la cual la perspectiva de género, raza y otras diversidades debe estar incorporada en los proyectos con los cuales trabajamos. Ahora le doy la palabra brevemente a Adriano, mi colega, para que él también hable un rato con ustedes y después volverá a mí. Adriano, por favor. Muchas gracias, Carolina, y buenas tardes o buenas noches a todos, todas. Soy Adriano, trabajo en el Instituto Semeia. Somos una organización no gubernamental brasileña que trabaja para que los parques, tanto urbanos como naturales, sean un motivo de orgullo para todas. Y queremos que cada vez más personas frecuenten los parques de forma sostenible y saludable. Entonces, quiero agradecer muchísimo a la Asociación Nacional de Parques y Recreación de México por la invitación, así como a las miembros y miembros por escucharnos hoy en la presentación de este tema que es tan importante. Me gustaría dejar claro solamente que como hombre blanco y heterosexual no puedo hablar sobre el contexto de la diversidad de género por razones obvias, pero lo que me propongo traer a ustedes en esta presentación después de Carolina es cómo insertar la discusión en la estructuración de proyectos para asociaciones en parques, trayendo una referencia hecha aquí en Brasil. Y sin embargo, lo más importante es que este tema merece un debate con varios especialistas de diferentes géneros, razas, credos y culturas para que podamos discutir y aportar buenas ideas a futuros proyectos en parques. Entonces, esperamos que este sea solo uno de los varios webinars de ANPR que traten el tema porque no es un tema sencillo y merece mucha atención y participación popular para tratar de entender cada vez más cómo crear espacios más justos para todas y todos. Carolina, gracias y es con usted. Gracias, Adriano. El siguiente. Entonces, este material fue desarrollado por UNOPS en asociación con el Instituto Semeia en el contexto de un proyecto de cooperación técnica con la Municipalidad de Porto Alegre, que es una ciudad del sur de Brasil. En esa época, el año de 2019, UNOPS trabajaba en la estructuración de un modelo sostenible para el Parque de la Orla de Guaíba. Y la guía también tuvo contribuciones de personas de ONU Mujeres y revisión de personas de ONU SIDA. El próximo, Adriano, por favor. Esta guía fue desarrollada, perdona la gata que tiene que participar de todo en mi casa. Entonces, esta guía fue desarrollada pensando en las personas que trabajan con gestión de la administración pública, gestión en la administración pública. Sale de una premisa que es fundamental, que es de que las infraestructuras urbanas que son atentas a género y diversidad tienden a promover más bienestar y espacios con más calidad sin necesariamente la necesidad de aumentar los costos. Próximo, siguiente, por favor. Sí, en el contexto de esta publicación destacamos la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente de esos dos, el objetivo 5, que es la promoción de la igualdad de género, y el objetivo 11, que se refiere a ciudades y comunidades sostenibles. Antes de empezar propiamente, quiero traer algunos conceptos que son especialmente importantes para ese contexto. Yo no soy académica y tampoco quiero extenderme, porque si vamos a discutir esos temas, nos quedaríamos como 3 horas en ese conversatorio.
pero son conceptos importantes. El primero se refiere a género, ¿sí? que se refiere a los diferentes papeles, responsabilidades y oportunidades sociales asociadas a ser masculino y ser femenino en nuestras sociedades. Son papeles que surgen para nosotros desde la niñez y van nos acompañando a lo largo de la vida. Y las ciudades también se han concebido y conformado para reforzar los tradicionales roles de género. Por ejemplo, a los hombres, las calles, los espacios públicos y abiertos. A las mujeres, el espacio doméstico, el espacio que es más cerrado. El otro concepto que es importante señalar en esta presentación es el concepto de interseccionalidad. Sí, más recientemente, sí, en los estudios académicos y la formulación de políticas públicas, surge ese concepto según lo cual debemos incorporar otros marcadores sociales que influyen en la forma como las personas viven y experimentan el mundo, a saber, la raza, la etnia, la edad, la clase social, las cuestiones de personas con discapacidad y entre otros. Para dar un ejemplo de cómo eso es impactante, creo que si todos estuvieran vivos en esta semana, tuvimos el domingo pasado la ceremonia de Oscar, cuando el actor Will Smith ha dado una cachetada en la cara del comediante Chris Rock. Y esa situación, no me voy a poner a discutir eso, sí, porque nos quedaríamos también muchas horas y necesitaríamos también una cervecita para poder hablar de toda complejidad involucrada, pero deja muy claro cómo las interseccionalidades hacen parte de nuestra vida, porque estamos hablando de una situación de una mujer negra, de un hombre negro en una situación de violencia. Y lo que pasó genera muchas cuestiones que son de la orden del día y tienen todo que ver con la interseccionalidad. Es importante también que siempre que vamos a desarrollar un proyecto con la perspectiva de género y interseccionalidad, nosotros podamos conocer y buscar datos acerca de cada país y región. Sí, por supuesto, porque es muy difícil elaborar un plan de acción si no tenemos informaciones sobre cuál es el gap. Pero en general, en América Latina y Caribe, tenemos realidades muy similares y realidades similares de desigualdad de género y de violencias contra niñas, contra mujeres. Entonces, podemos decir, sí, que nuestros desafíos son muy similares. El próximo, Adriano, por favor. Esta guía entonces está desarrollada con 8 ejes, pero primero me gustaría hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Para qué sirven los parques urbanos? ¿Sí? ¿Quiénes son las personas que utilizan estos espacios? En principio podemos decir que los parques urbanos sirven para el contacto con la naturaleza, para que las personas hagan eventos, actividades, ventas, para traer calidad de vida para las personas. Pero es verdad también que estos espacios serán cada vez más utilizados y necesarios. ¿Sí? Datos de la ONU de 2014 apuntaban que 54% de la población mundial vivía en las ciudades. Y la perspectiva es que este número llegue a unos 60% en 2050. Y otro punto que me gustaría señalar es que cuando pensamos muchas veces proyectos de infraestructura, pensamos mucho en números y reglas y normas. Pero sí, las reglas y números y normas son muy relevantes y ayudan en la construcción de los espacios, pero hay que recordar que las necesidades humanas están muy relacionadas con las relaciones sociales. Entonces es necesario considerar estas relaciones y estas interacciones al proyectar un parque o cualquier otro proyecto de infraestructura. Otro punto es que estas directrices que están en este guía Parques para Todas y Todos fueron desarrollados a partir de entrevistas realizadas con los usuarios del Parque de la Orla de Guaíba de Porto Alegre, que yo mencioné antes, y también a partir de reuniones que fueron hechas con técnicos de la Administración Pública de Porto Alegre, que trabajaban con los parques urbanos.
También esta guía salió de una revisión bibliográfica acerca de este tema. Y las recomendaciones se refieren a distintos momentos de la implementación de parques, tanto en la fase de elaboración de proyecto, cuanto ejecución, cuanto de evaluación. Y estas son las otras dimensiones. Ahora vamos a pasar para la primera. Adriano, el siguiente, por favor. La primera dimensión se refiere a la participación, ¿sí? Que básicamente es que todos deben tener voz. Entonces, la recomendación es que los planeadores hagan reuniones de planificación con los residentes, las personas que viven cercanas del parque, para discutir los diferentes usos y expectativas en relación a este espacio. También es importante que se hagan articulaciones con organizaciones de la sociedad civil para conocer sus expectativas. No necesariamente estas organizaciones tienen que estar cercanas del parque, pero que tengan algún poder de influencia en ese nuevo espacio. Aquí hay la mención a los comités. Los comités son en Brasil sí es la previsión de participación popular en las leyes, y creo que esta es verdad para otros países, pero ni siempre las comunidades son preparadas, las organizaciones comunitarias son estructuradas, pero esta guía trae la recomendación de que la organización de planeamiento, de planificación del parque haga estímulo a la comunidad para que se organicen comités, para que tengan participación, para que tengan su opinión por medio de instituciones representativas. También es importante en esta parte de la participación garantizar que la información acerca de la construcción del proyecto sea pública y accesible. Y ahí también hago ese punto porque yo soy de comunicaciones, entonces este es un desafío porque ni siempre las personas están acostumbradas a utilizar los canales institucionales, ni siempre a ellas les gustan usar los correos electrónicos. Entonces, algunas veces hay que pensar en otros canales, por ejemplo, el uso de WhatsApp o realizar reuniones con las personas en grupos comunitarios. Hay que pensar en la situación de la comunidad y ver cómo podemos llegar más a más personas. Y también, por fin, mantener los canales abiertos, a un canal para recibir preguntas y garantizar las respuestas a contento. Siguiente. La segunda dimensión es el trabajo y el liderazgo, que establece que la infraestructura puede sí ser un motor de la igualdad de género. Y sí puede fomentar la empleabilidad de mujeres, personas negras, personas con discapacidad, personas integrantes de la comunidad LGBTQIA+. Tengo dificultades con las letras, pero y otros grupos que sean socialmente excluidos. Y también podemos buscar la paridad de género en la gestión del parque y la formación de los equipos técnicos del parque y buscar también la formación de equipos diversos. Algunas veces eso puede ser un desafío muy grande. Por ejemplo, en UNOPS trabajamos muchísimo con proyectos de ingeniería, arquitectura, y hay algunas áreas, como saben, donde hay mucho más hombres que mujeres, ¿sí? Tenemos, en Brasil creo que esa también es una realidad de otros países, tenemos mucho más jóvenes estudiantes hombres que mujeres en cursos de las áreas de ciencias, ingeniería, matemática. Entonces, cuando lanzamos una nueva vacante en esa área, siempre vamos a tener más candidatos hombres. Es necesario entonces que busquemos mecanismos y herramientas para promover mayor participación de las mujeres en los procesos selectivos. También podemos, la recomendación establece que podemos promover la participación de los pequeños negocios liderados por mujeres, personas de raza negra o personas con discapacidad o integrantes de otros grupos minoritarios. Sí, algunas veces es muy difícil que una organización o una entidad gubernamental logre
estos resultados sola. Entonces también es necesario buscar quizás otras organizaciones de la sociedad para hacer asociaciones en búsqueda de estos objetivos. El siguiente, Adriano. El tercer eje es de los espacios y equipamientos. Y aquí es fundamental que nos preguntemos, ¿no? ¿Quiénes van a utilizar el parque y para qué se utilizarán estos espacios? Los parques deben ser inclusivos, o sea, necesitan estar diseñados para diferentes tipos de personas de todas las edades. Y, por ejemplo, tenemos un espacio y tenemos un espacio para una cancha. Esta cancha tiene que poder recibir no solamente un deporte, porque muchas veces se pone, por ejemplo, las estructuras para el fútbol, las niñas que normalmente no les gusta tanto el fútbol van a estar apartadas de este espacio. Entonces, tener esto en cuenta, que el espacio tiene que recibir diferentes personas, ¿sí? También se recomienda la construcción de espacios para acompañantes de niños, ¿sí? Porque muchas veces, por ejemplo, con espacios para bancos y en la sombra. Y recomiéndase también ofrecer acceso al agua potable y un sistema eficiente de recolección de residuos. En esa parte cabe muchísimo señalar la instalación de baños públicos que sean familiares, ¿no? Algo que nos llamó atención en la fase de observación de campo durante el desarrollo de esta guía fue cómo la ambientación de los baños reprodujo una lógica en que las mujeres son las únicas responsables del cuidado de los niños, ¿sí? Porque los cambiadores de bebés suelen estar en los baños femeninos. Y cuando hacemos los baños de un parque de ese modo, estamos excluyendo los arreglos familiares distintos, por ejemplo, con dos papás, o por ejemplo, cuando por ejemplo, hay hombres que desean estar más presentes, que participan. Entonces, la recomendación de los baños familiares y que comporten también las necesidades de niños y niñas. En los equipamientos para ejercicios también es necesario recordarse de las personas mayores también. El siguiente. Esta cuarta dimensión habla de los servicios que se ofrecen en el parque, ¿no? Sí, y algunas formas en que las podemos incluir más personas son a través del fomento a las pequeñas y medianas empresas que sean dirigidas y formadas mayoritariamente por mujeres. Y también para eso podemos buscar herramientas en los procesos por ejemplo, procesos de licitación o procesos para que más personas sean encorajadas a participar. También debemos asegurar la infraestructura de apoyo a estas pequeñas y medianas empresas con el fin de facilitar el movimiento y el almacenamiento de bienes y equipos. Otro punto es el fomento a la variedad de precios para que hagan como diferentes rangos según la realidad local. Por ejemplo, algunas veces cuando ponemos rangos muy altos, el parque no será más inclusivo. Esta información deberá ser incluida en los instrumentos contractuales que rijan la ocupación de los espacios. Próximo, Adriano. Sí, el quinto eje habla del lenguaje y representación simbólica, ¿sí? Esto es también un desafío, ¿sí? Los textos, las campañas, las orientaciones, todo material informativo que salga del parque, que tenga referencia al parque, debe estar atento a un lenguaje de género que sea inclusivo y no sexista, visibilizando la diversidad de personas que componen la sociedad. Entonces, por ejemplo, es necesario asegurar que las iconografías utilizadas en la comunicación tengan la representación simbólica de todas las personas que componen la población. Esto también es un desafío para las personas de comunicaciones porque muchas veces estamos acostumbrados a escribir en un espacio muy cortito y tenemos que para no tener un lenguaje sexista, escribir más palabras.
Y la recomendación también es que se hagan entrenamientos del equipo de comunicación sobre cómo hacer las comunicaciones más inclusivas y también tener espacio para por ejemplo, Mariana preguntando, en lugar de utilizar únicamente ciudadanos, vamos a sustituir por ciudadanía o ciudadanas o ciudadanos. Este es el desafío, sí, porque tendrá más palabras, pero hacer esta búsqueda. Otro punto es la accesibilidad, por ejemplo, en las comunicaciones en las redes sociales. Si tienen un posteo y el posteo tiene el card, ¿sí? Tiene que tener buscar, ¿sí? la traducción de esta imagen para las personas que no tienen la visión perfecta, la visión completa, que tienen deficiencia visual. También se recomienda la reserva de espacios para campañas de sensibilización acerca de discriminación, violencia contra las mujeres y asegurar también que existan canales de recibimiento de quejas, de denuncias. Cuando ocurrir también nombres de calles y plazas públicas, intentar pensar que los nombres y las personas homenajeadas sean diversas también. Sí, y este también es un tema súper sensible en América Latina. Tenemos una infinidad de calles y plazas públicas que homenajean personas que históricamente fueron muy contradictorias, para no decir otras cosas. Entonces, hay que pensar también en eso, en los planificaciones de los parques. El siguiente. En la parte de movilidad, la guía señala el concepto de movilidad activa, que es diseñada teniendo en cuenta las distintas necesidades y realidades de la población. Y en ese punto es importante que busquemos informaciones locales. ¿Sí? Por ejemplo, en Brasil, creo que también puede ser la realidad en otros lugares, las mujeres suelen utilizar más el transporte público que los hombres. Luego, locales donde estarán las paradas de transporte público precisan estar más bien iluminados y todo el camino hacia estas paradas precisa considerar esta situación de que son las mujeres que estarán más utilizando ese espacio y que necesitan más ver y ser vistas también. Además de eso, el tema de la movilidad es central para la inclusión de personas con discapacidad. Entonces, estamos hablando de la implementación de rampas de acceso, de bancos y asientos a lo largo del camino. La construcción de aceras que tengan anchos mínimos que permitan la circulación de muchas personas y también que permitan la circulación de sillas de ruedas, de personas con carritos de bebés, con personas que estén haciendo ventas de carritos de compras. También se recomienda la colocación de barreras o sistemas de control que impidan que coches y motos invadan las zonas peatonales. También se recomienda la promoción de la integración del parque con las estaciones de transporte público, como yo decía antes. El siguiente. Este punto de la seguridad tiene relación también con el punto anterior, ¿sí? La recomendación es de hacer la instalación de una tecnología de iluminación eficiente que garantice que las necesidades de todas y todos sean atendidas, especialmente de las personas que no utilizan coche. La iluminación pública con igualdad de género significa ampliar la iluminación más allá de la zona de tránsito, incluyendo caminos y aceras del parque y sus alrededores. Eso es muy importante porque algunas veces el parque está todo lindo, todo iluminado, pero ¿qué pasa? Que en las calles cercanas está todo oscuro y se queda muy peligroso para las personas. También debe buscar garantizar el mantenimiento periódico de las áreas verdes, evitando que el crecimiento de la vegetación genere puntos ciegos. Nosotros vivimos aquí en Brasilia, que es una ciudad que tiene muchos árboles y esa es una cuestión, sí, porque en la época de lluvia los árboles crecen muchísimo
y nos quedamos con muchos puntos ciegos. Es un desafío muy grande para la administración pública. Y otro punto que es muy, muy importante es promover un entrenamiento del personal de seguridad, un entrenamiento en diversidad, para que ellos también conozcan los conceptos de diversidad, de interseccionalidad, y para que ellos sepan cómo trabajar estas cuestiones cuando ocurre cualquier situación. El siguiente. Y la última dimensión tiene que ver con la evaluación de la implementación de estas recomendaciones, ¿sí? Recomiéndase recolectar información con datos desagregados por género y raza, sí, y también buscar saber quiénes son las personas que más frecuentan el parque, qué sienten esas personas, cómo ellas perciben el parque, porque a partir de estas encuestas podremos identificar temas y problemas a ser resolvidos. También promover reuniones con las personas que frecuentan y analizar las informaciones a partir de esa perspectiva de la interseccionalidad. De mi parte es eso. Adriano, le doy la palabra. Perfecto, Carolina, muchísimas gracias por compartir esta información. Y ahora, para dar continuidad, voy a hablar sobre las recomendaciones para las asociaciones. Y es posible ver que en los últimos años ha crecido el número de gobiernos interesados en establecer alianzas con el sector privado para la implementación y administración de sus parques. Y el aumento del número de estas iniciativas crea una oportunidad única para debatir cómo hacer que estos espacios públicos sean más inclusivos. Las asociaciones con el sector privado son modelos mediante los cuales las autoridades públicas y privadas combinan esfuerzos para lograr objetivos comunes. En general, el gobierno las utiliza para ofrecer un mejor servicio público a la población y para ello transfiere la responsabilidad de construir, renovar y hasta administrar el equipamiento público por un periodo determinado a un particular, sometiendo al particular a un contrato que determina, entre otras reglas de convivencia, las políticas públicas a ser ejecutadas. Entonces, en el ciclo de vida de un proyecto de asociación con parques, surgen oportunidades en diferentes momentos para incluir el tema de la integración de género. En general, los proyectos de este tipo se pueden dividir en 4 grandes etapas que tenemos acá en el slide: la evaluación previa, la estructuración, la licitación y la gestión contractual. Vamos a hablar un poco de ellos a partir de ahora. Entonces, en la fase de la evaluación previa del proyecto, es una etapa que se realiza un diagnóstico inicial de los límites técnicos y regulatorios de la iniciativa a ser estudiada. Entonces, con esto queremos entender de forma preliminar la viabilidad del proyecto antes de invertir más recursos y tiempos en él. Los principales tipos de oportunidades aquí presentes están relacionadas con la sensibilización de los miembros del grupo de trabajo, que serán los encargados de estructurar el proyecto y realizar un mapeo inicial de activistas, organizaciones no gubernamentales y otros agentes que trabajan en esta temática en la región del parque. Entonces, aquí tenemos las oportunidades de garantir que exista una representación y una paridad de género entre los miembros del equipo para el análisis previo. Es importante también realizar talleres y reuniones con miembros y miembros del grupo de trabajo estructurador del proyecto para concientizar sobre la importancia de los temas de género. Y entonces mapear los principales sectores, como hablé, activistas, ONGs y otros que trabajan en este tema en la región de parque, objeto de la asociación. Y después de esto tenemos la segunda etapa, la estructuración, donde se realizan estudios técnicos, jurídicos y económicos que permitirán al poder público definir las directrices y las políticas públicas involucradas en las actividades del futuro socio. En este momento también se elaboran los documentos que regirán su actuación, y esta etapa es
importantísima porque representa más posibilidades de inserción de la temática de género, porque es la que efectivamente se estructura el proyecto de asociación y también porque es allí donde se determinan las obligaciones y reglas de la relación con el socio privado. Entonces, es importante mantener los talleres y reuniones con los miembros del grupo de trabajo estructurador del proyecto, y es importante también buscar proyectos de referencia para incorporar buenas prácticas. Por ejemplo, en este proyecto de ONOPS con Porto Alegre, donde el Instituto CEMEI apoyó, hubieron proyectos de referencias de Colombia y de otros lugares para poder entender cómo se aplicar la temática de género al proyecto de Porto Alegre. Es posible también prever estudios específicos sobre el tema, de preferencia de personas expertos y que trabajan con inclusión de género. Y, por fin, las obligaciones contractuales y los indicadores de desempeño para inserir el tema de género en la operación de facto de lo parque son muchísimos importantes y voy a mostrar después un poco sobre esto. Tenemos ahora la etapa de licitación, donde se realiza la elección de quién ejecutará el objeto de la sociedad. Entonces, comienza con los procedimientos de consulta y audiencia pública, seguido de la publicación del aviso final, y finaliza con la firma del contrato de asociación. En esta etapa, las oportunidades están relacionadas con, primero, promover la participación de grupos relacionados con temas de género en la consulta y la audiencia pública, para que puedan dar sus impresiones sobre los documentos, sobre la disposición y sobre sugerencias sobre cómo mejorar el proyecto, los documentos, los encargos al socio. Por fin, tenemos la etapa de gestión contractual, que es aquella en la que se implementan las intervenciones previstas en el proyecto, como reformas o nuevas instalaciones, así como la ejecución de los servicios previstos en el contrato. Por lo tanto, también suele ser la etapa más duradera, y durante esta etapa las oportunidades están relacionadas con el seguimiento del cumplimiento de lo acordado. Entonces, es importante relembrar las etapas previas y toda la estructuración para ese momento final donde la gestión está aconteciendo y donde las políticas públicas son representadas por medio de los encargos de los socios privados. Entonces, es importante en esta fase que se inspeccione el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la inclusión de género asumidas por el socio privado. Es importantísimo también realizar reuniones periódicas con actores relacionados con la temática de género, principalmente los que trabajan en el área de parque, para recolectar sus impresiones sobre el tema. Y si hay un comité de la sociedad civil involucrado en el seguimiento de la asociación, como Carolina ha citado aquí en Brasil, que existen varios, es importante garantizar que existe equidad de género en estos comités de sociedad civil. Entonces, traemos aquí un poco sobre el proyecto específico de los parques urbanos Orla de Guaíba y Armonía en Porto Alegre, Brasil, y lo que fue realizado. De abril de 2018 hasta noviembre de 2019, la ciudad de Porto Alegre, en conjunto con UNOPS y con el apoyo técnico del Instituto CEMEI, realizó la estructuración de la concesión del Parque Urbano de la Orla de Guaíba y del Parque Urbano Armonía. Uno de los temas abordados en la estructuración del proyecto fue la inclusión de la perspectiva de género en el parque, algo aún inusual en proyectos de esta naturaleza de Brasil. Si bien aún se necesitan grandes avances para que los parques públicos en Brasil sean más inclusivos, este proyecto contribuye dando un paso pequeño, más importante para que esta temática pueda desarrollarse más en otros proyectos en el país y en otros países en América Latina. Entonces, los parques urbanos de Orla de Guaíba y Armonía cuentan con más de 256.000 metros cuadrados y es una asociación público-privada de 35 años, pero es súper reciente, ha empezado solamente menos de un año. La entrada de los parques sigue gratuita y solamente los ingresos por servicios de pago como comida y bebida y alquiler de equipos y aparcamientos son del inversionista privado. Entonces, el inversionista privado habrá inversiones de hasta $6 millones americanos
y posee costos de operación estimados en 1.4 millones de dólares por año, que es mucha cosa para parques. Y los servicios operativos del socio son el mantenimiento de la infraestructura, la limpieza, la seguridad pública, entre otros, além de los servicios sociales y culturales como el apoyo a eventos culturales, la señalización visual no sexista, la formación inclusiva de los empleados de seguridad y los empleados de servicios, entre otros. Además, traemos aquí un ejemplo en la pantalla del proyecto sobre cómo se espera la medición de rendimiento de la asociación en los parques. El municipio de Porto Alegre sugirió que para evaluar los resultados de las políticas públicas incluidas en este proyecto, además de los indicadores de rendimiento comúnmente utilizados en concesiones en parques acá en Brasil, se crearon estos siguientes indicadores de políticas de inclusión, que tienen como objetivo medir la calidad de servicio prestado en la área del parque, orientado por la equidad y por la no discriminación. Entonces, para los interesados, este cuadro se encuentra en la página 62 de la publicación, que está disponible en la página web del Instituto Semeia. Entonces, por último, quiero volver a dar las gracias a todas y todos los que nos han asistido hoy, y estamos a su disposición para cualquier duda que puedan tener. Dejamos aquí los links para acceder al material que está nuevamente disponible en la página web del Instituto Semeia, y reiteramos la importancia de debatir cada vez más sobre ese tema, trayendo a especialistas en la materia para que podamos crear parques mejores y más inclusivos. Y ahora paso de vuelta para Carolina. Gracias, Adriano. Sí, también me gustaría solamente agradecer la audiencia, a las personas que nos escucharon. Como Adriano mencionó, fue una guía sin precedentes, algo inédito que no había. Y la idea es que con ese material sigamos como inspirando otras organizaciones. Hay muchos desafíos que me gustaría comentar en estos procesos. Creo que ustedes también conocen las dificultades. Muchas veces las personas que trabajan con la gestión pública no tienen la sensibilidad necesaria para lidiar con estos asuntos, no son personas sensibles a género, o piensan que las cuestiones de género tienen que ver con algo político, sino algo, hay por veces una separación, o esto es cosa de las personas de izquierda, las personas de derecha. Entonces son muchos desafíos, pero el mayor desafío me parece es hacer las personas comprenderen que la inclusión de esa perspectiva tiene el objetivo de traer más calidad de vida para la población como un todo, que todos salen ganando, que toda la población, toda la ciudad sale ganando. Entonces, esta guía es para eso, es para que podamos compartirnos nuestra experiencia e inspirar a otras personas. Y también quiero agradecer la invitación de la Asociación Nacional de los Parques y Recreación de México. Es un gusto estar con ustedes y seguimos a disposición. Muchísimas gracias, Carolina y Adriano. Como ustedes mencionan, el que ustedes hayan podido crear y formar este documento siendo un precedente muy importante, porque a pesar que es algo muy necesario y que no necesariamente es nuevo, está adquiriendo importancia en estos últimos años con toda la cuestión y el contexto, ¿no? Local, estatal y pues mundial que estamos viviendo. Entonces les agradecemos el poder compartir este material con nosotros. Ya vieron que al final de la presentación están las ligas para poder descargarlo en las páginas oficiales del Instituto Semeia. También está disponible dentro de la biblioteca digital de Conexión ANPR y de la asociación, entonces también pueden descargarlo por esa vía. Pero recuerden que al entrar al Instituto Semeia también tienen diferentes herramientas que los pueden ayudar en el diseño de sus espacios o en estas cuestiones importantes a tomar en cuenta para el momento de recreación, de comunicación, de políticas públicas y de las asociaciones público-privadas. Vamos a dar inicio a un breve espacio de preguntas y respuestas. Cualquier cosa que quieran comentar o que les gustaría que Carolina y Adriano profundicen un poquito más, lo pueden dejar en la sección del chat o de preguntas y respuestas. Y mientras se va animando la audiencia, me gustaría preguntarles a ustedes
¿cuáles creen que son los primeros pasos al querer volver nuestro espacio un parque o un espacio público pensado con perspectiva de género? Puede ser que ya tenemos este espacio, ¿no? Y que es algo que ya existió y cuando se diseñó tal vez no tenía esto en mente. Entonces, ¿cómo podemos ir cambiando ese switch, como decimos, para entonces poder adquirir todas estas prácticas y herramientas de perspectiva de género? Yo puedo empezar después, Adriano complementa. Creo que el primer paso, Victoria, es que podamos conocer más la realidad de la comunidad local, porque algunas veces sí, sabemos que la población suele tener más mujeres, pero comprender, buscar más datos acerca de la población, quiénes son las personas y escuchar la población, ¿sí? Los canales de escucha, la participación para como usted ha comentado, sí, este cambio de llave, no sé, es necesario conocer más cuáles son la demanda, las necesidades de estas personas, cómo ellas quieren utilizar este espacio. No sé si Adriano quiere completar. Perfecto, Carolina. Yo reitero todo lo que ha hablado. La participación es muy importante y no siempre conseguimos contactar a las personas que utilizan estos espacios. Entonces, es un desafío muy grande. ¿Cómo conseguimos preguntar para las personas y cómo conseguimos entender con profundidad la vida de esas personas, cómo se utilizan y cómo no utilizan, cuál investimentos y o qué falta de infraestructura en los parques para que estas personas puedan utilizarlos con seguridad, con salud. Entonces, hay un desafío muy grande, existen innovaciones y la pandemia trae un poco de desafíos también, cómo se realiza reuniones, cómo se conversa con las personas solamente en el online, en la internet. No es la misma troca, entonces es un desafío muy grande y solamente las conversas y hablar con todo el mundo es el único modo de conseguir entender realmente las dificultades y cómo se mejorar los parques, los espacios públicos. Creo que esto que han mencionado es pieza clave para cualquier movimiento que queramos hacer en nuestro parque, en nuestro espacio público, ¿no? Si queremos construir algo nuevo, si queremos empezar desde cero o hacer estos cambios de políticas y herramientas, es muy importante el poder conocer a nuestros usuarios, el poder conocer qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan sobre todo. Carolina mencionaba que a veces no necesariamente las personas que invierten en estos espacios están sensibilizados ante las cuestiones que necesita nuestra comunidad, ¿no? Entonces es muy importante que desde nuestras pues, posiciones de estos tomadores de decisiones que queramos implementar en nuestros espacios podamos elegir estos mejores canales de escucha y de participación ciudadana. Y también es muy sabio el conocer nuestros limitantes. Tal vez no tenemos suficiente personal o no conocemos las herramientas, pero entonces nos podemos acercar a asociaciones, organizaciones como la UNOPS o el Instituto Semella o la NPR que nos puedan brindar estas facilidades, ¿no? De poder conocer un poquito más, de capacitarnos y de prepararnos. Tenemos aquí otra pregunta. Déjame solamente agregar algo a respecto de eso, Victoria. Algunas veces también podemos cambiar la manera de decir las cosas para que las personas sean más sensibles. Por ejemplo, un ejemplo, tenemos una sociedad aquí en Brasil que no es sensible a este asunto y quisiéramos hacer un taller sobre la sensibilización de género, pero no utilizamos la palabra género. Utilizamos que vamos a hablar del acoso, porque acoso, nadie quiere el acoso, ¿sí? Pero tiene todo que ver con el tema de género. Entonces, algunas veces es más un trabajo de sensibilización, de cambio de las palabras, de cómo llegar, porque las personas, nadie quiere la violencia, nadie quiere, es solo cómo llegar en esas personas. Este es un desafío que es también ¿no? De la comunicación, y aquí hablo como una comunicadora, entonces. Totalmente. Y sin duda aquí nos damos cuenta de la importancia de las palabras, ¿no? Y la importancia que tiene cada mensaje que damos.
como personas, pero también como organizaciones. Aquí Cintia, que también dirige el área de comunicación, sabe muy bien que pues esto es muy importante. Sí, totalmente. O sea, es necesario el poder poner las palabras, el mensaje, ¿no? Nosotros le decimos el discurso, ¿no? Un discurso que sea empático, amable y que ayude también a entender, pues, ciertos temas pues, a nuestro público, ¿no? Vamos a pasar a otra pregunta de Mariela Dueñas. Ella menciona cuál es su opinión de articular esfuerzos desde la academia y desde universidades con las organizaciones como las de ustedes, Carolina y Adriano. Sí, para nosotros es fundamental. Algunas veces la academia tiene tiempos de producción que son más, ¿cómo se dice? Se lleva más tiempo para los resultados. La investigación académica es más criteriosa, lleva más tiempo, pero es necesario, sí, hay muchas contribuciones que tenemos que aprovecharlas. En Brasil estamos buscando está haciendo una búsqueda de universidades e instituciones de educación superior para que hagamos asociaciones en búsqueda de soluciones comunes, incluso para estos temas principalmente de estímulo a la participación de jóvenes en las STEAM, Science, Engineer, and Mathematics, que es un desafío. Si tenemos en Brasil menos de 30% de las jóvenes, de los estudiantes de ingeniería son mujeres. Entonces, es algo que es necesario trabajar con la academia también. Entonces, sí, es un camino importante. Para aprovechar el tema, cuando yo hablé sobre la gestión contractual de las asociaciones, es muy importante ayuda de la academia porque la academia tiene toda una expertise y una posibilidad de hacer estudios sobre cómo está yendo la gestión contractual que el poder público no consigue hacer por causa del día a día de la gestión, por causa del día a día de la administración pública. Entonces, la academia es muy importante también en las asociaciones público-privadas, en las asociaciones en parques, para conseguir mensurar de otras formas que el poder público no conseguiría solamente sozinho. Entonces, aprovecho para hablar cómo es importante la academia en conjunto con la comunidad, con las asociaciones, con las ONGs, para que las participaciones sean muy más completas cuando hablamos de asociaciones en parques. Totalmente, al final son piezas del rompecabezas que tienen que colaborar juntos para que todo vaya funcionando, ¿no? Bien lo mencionabas, Adriano, a veces siendo gestores, ¿no? Administradores en ese día a día, perdemos un poco toda la contribución y toda la investigación que la academia puede llevar a cabo. Entonces, aunque como Carolina mencionaba, es algo que tarda un poco más en cocinarse y en dar resultados, es muy necesario para poder tener información que tome en cuenta muchas perspectivas, ¿no? De un mismo tema. Tenemos aquí otra pregunta de Jesús Sotelo. Primero, los felicita por el excelente webinar y pregunta: ¿qué encontraron en el diagnóstico sobre la situación de prevalencia del delito y la inseguridad al hacer este documento? Y también la abordaron con enfoque de género. Sí, hubo las encuestas con los usuarios, involucraron cuestiones acerca de la sensación de seguridad y también de expectativas. Sí, pero no tengo los resultados aquí para compartir qué exactamente, sí, pero puedo decir que el Parque de la Orla de Guaíba solía estar en una región de la ciudad que estaba muy, ¿cómo se dice?, abandonada. No sé, muy abandonada, ¿sí? Entonces, era un área fea, era un área peligrosa, que a las personas no les gustaban caminar de día y por la noche aún menos. Entonces, había una necesidad muy grande de como revitalización de esta área. Y esta revitalización, eso es importante, debe incorporar no solamente el área del parque, pero también los alrededores, porque si no,
no es suficiente. Entonces hay un esfuerzo, es necesario un esfuerzo de la municipalidad para hacer con que este espacio sea fácil de llegar y que las personas se sientan como seguras para ir hasta el parque, no solamente el parque. Este también es un desafío porque las obras, las mejorías son costosas algunas veces y hay que pensar las dos cosas porque si no, no hay resultados. Sí, creo que mencionaste algo importante. Muchas veces nos concentramos en la seguridad en el parque o en el espacio, pero cómo llegan las personas, ¿no? Esta conectividad que tiene que haber desde sus casas o desde sus trabajos, tal vez al llegar al parque, todo ese movimiento que tienen que hacer. Es muy importante el transporte, ¿no? La infraestructura urbana que tiene que haber para poder asegurarnos. Les recomendamos desde la NPR, tenemos un podcast que habla acerca de seguridad en los parques y en los espacios públicos y un indicador muy, muy clave en esto es la gente que acude al parque, ¿no? A veces si los usuarios son mayoritariamente mujeres, quiere decir que es un parque o es un espacio donde se sienten seguras. Y esto también involucra mucho, ¿no? Porque son las mujeres que llevan a sus hijos, las abuelitas que llevan a sus nietos o nietas, todo ese, pues toda la familia, todos los públicos que van a raíz de esto es muy importante. Entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Sin duda nosotros pues podemos tomar decisiones de nuestro espacio, pero es ver cómo creamos alianzas que vayan trabajando fuera de él y conectando, ¿no? Todas las piezas de la ciudad en torno a estos espacios públicos. Sí, y la articulación también con las fuerzas de seguridad del Estado, sí, también, porque algunas veces los vigilantes, los equipos del parque, sí, podemos tener más como gestión, pero por ejemplo, las fuerzas policiales, las personas que actúan en la seguridad pública, es necesario hacer una articulación también con el parque. Sí, Adriano, disculpa, Adriano. No hay problemas. Y un otro un punto en el proyecto de Porto Alegre es que embora se tente a hacer la inclusión de género el más posible, no tiene cómo abordar todos los puntos, no tiene cómo identificar todos los puntos de cuestión de género en 2 años de proyecto. Y esta es una cuestión que se desenvolve con los años que se pasan. Entonces, una de las obligaciones que el socio privado tiene que asumir en el proyecto es realizar encuestas periódicas con las personas que frecuentan el parque para identificar posibles problemas relacionados con cuestiones de género y actuar sobre los puntos que aún no fueron identificados. Entonces, esto es también muy importante e interesante de realizar periódicamente. Claro, el darle seguimiento, ¿no? A todos estos proyectos y a todas las pues estrategias y herramientas que se están puntualizando. Por último, tenemos una pregunta aquí que se me hace sumamente importante de Jaime Olivares, que dice, ¿cómo podemos estimular a la ciudadanía a participar para la creación de proyectos inclusivos? Esto entendiendo que pueden existir limitaciones por cuestiones culturales. Mira, yo no soy una experta en participación comunitaria, pero creo que lo más importante quizás es buscar entender cómo las personas se comunican, dónde buscan las informaciones, porque vivimos también un momento en que la información y la velocidad de las comunicaciones son muy rápidas, las personas no están más recibiendo informaciones por la televisión, entonces no es necesario tener como una publicidad en la televisión acerca del parque, esto no servirá de nada. Pero quizás buscar cómo esas personas se comunican hoy en día y dónde están sus referencias, ¿sí? ¿Dónde buscan sus referencias? Para entonces, por ejemplo, para algunas comunidades es en la iglesia. Si la iglesia de la comunidad es muy fuerte, entonces ¿por qué no podemos buscar a trabajar con la iglesia y buscar una reunión en la iglesia? Porque las personas van a la iglesia. Creo que el desafío es buscar entender cómo las personas viven y dónde están sus referencias y dónde buscan las informaciones. Es el primer paso. Y no sé, en Brasil hay este fenómeno que el WhatsApp
y utilizamos para todo, para trabajo, para la vida. Sí, si no tenemos más paz, sin lo WhatsApp está en todo momento. Pero creo que es una herramienta de trabajo interesante porque las familias se comunican por WhatsApp, las comunidades tienen, la comunidad del barrio están en WhatsApp. Entonces quizás crear un grupo o ingresar en el grupo de la comunidad y buscar informaciones y postear informaciones en esos grupos sea un camino. Pero no sé, creo que es más importante ver cómo las personas se comunican y dónde buscan las informaciones. Y yo no soy comunicador, entonces puedo estar errado, pero para mí la infancia es muy importante y traer las crianzas, los niños para dentro de los parques es esencial para conseguir demostrar los espacios más democráticos y demostrar cómo las diferentes personas pueden utilizar los parques. Tenemos una publicación en nuestro website que también habla un poco sobre la infancia y la juventud en los parques, se llama Parques Tamaño Familia, y es muy importante para conseguimos traer a los jóvenes y conseguimos hablar sobre espacios más diversos para que los jóvenes que serán los líderes del futuro puedan desde niños entender un poco más de la temática, hablar un poco más de las cuestiones de género. Entonces, esto es muy importante para mí también. Totalmente. Yo creo que como Carolina mencionaba al principio, el poder ver cómo se comunican las personas, ¿no? Y cuál es como la estrategia que podemos abordar con ellos con base a sus creencias, ¿no? El ser respetuosos, pero al mismo tiempo el poder unir estas diferencias que al final es lo que nos hacen lo que somos, ¿no? Las personas y esta diversidad que hay en todos nuestros contextos. Y pues como Adriano mencionaba también, creo que es sumamente importante el poder ver estas posibilidades desde no solo de niños, pero desde todas las etapas de nuestras vidas, ¿no? El poder pensar en espacios que estén diseñados para niños pequeños que están iniciando con su vida hasta ya adolescentes, adultos mayores y ver cómo son espacios realmente para todos y para todas, que es al final el punto, ¿no? de este webinar. Pues ya les quitamos 1 hora de su valioso tiempo, pero les agradecemos muchísimo, Carolina y Adriano, por este webinar. Realmente que fue muy provechoso todo el contenido que nos pudieron compartir. El documento, como ya mencionaron ellos, está al final de la presentación, pero también lo pueden encontrar dentro de la biblioteca de Conexión ANPR. Y recuerden que este webinar se les va a enviar a más tardar la siguiente semana a todos los usuarios registrados al webinar y también se va a poner en la plataforma de Conexión ANPR de la asociación para que puedan consultarlo posteriormente. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Cualquier duda pueden consultarlo en www.anpr.org.mx. Y Carolina, Adriano, un gusto y un honor tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gusto, gracias por todo, gracias a todas y todos que nos escucharon. Fue un gusto. Muchas gracias a todas y todos. Saludos. Hasta luego. Chao, saludos. Hasta. Gracias a todos.